Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Este espacio que realizamos desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, les doy la bienvenida. Y hoy me da muchísimo, muchísimo gusto poder presentar a dos admiradísimas colegas universitarias, académicas, que van a participar en este diálogo sobre un tema al que volvemos una y otra vez, un tema fundamental para alcanzar la igualdad sustantiva dentro de nuestras instituciones educativas. Se trata de género y ciencia en las universidades. Y para hablar de esto tenemos a dos invitadas de lujo, como les decía, que voy a presentar por estricto orden alfabético. Ellas son la doctora Gabriela Dutrenit, bienvenida Gaby, muchas gracias por acompañarnos, y la doctora Julia Tagüeña. Julia, querida, muchísimas gracias. Y antes de comenzar con el diálogo, con las preguntas, si me permiten, voy a leer sus semblanzas para que quienes nos están viendo ahora recuerden quiénes son ustedes. La doctora Gabriela Dutrenit es mexicana, nacida en Montevideo, Uruguay. Realizó estudios de pregrado en economía en la Universidad de La Habana, Cuba, y de maestría en economía en la UNAM. Obtuvo el doctorado en economía de la innovación en la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, desde 1985 y coordinadora de la maestría, doctorado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la propia UAM Xochimilco. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el área de Ciencias Sociales, nivel 3, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2002 y profesora distinguida de la UAM desde 2015. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de julio de 2012 a agosto de 2014. Es presidenta de la red Latin American Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems. Espero que haya salido bien. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto de Investigación Económica y Social de la Universidad de las Naciones Unidas en Maastricht sobre innovación y tecnología en Holanda, y es miembro del Comité de Premios de Ciencias Sociales de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha coordinado proyectos colectivos, entre los que destacan el proyecto interinstitucional Pymes, redes de conocimiento, actividades innovativas y desarrollo local, con 20 investigadores y 12 tesistas de posgrado de 5 instituciones, financiado por el CONACYT, bases para una política científica, tecnológica y de fomento a la innovación en México, con 21 investigadores de 10 instituciones, financiado por ADIAT, el capítulo de México del proyecto de investigación colectivo internacional titulado Interacciones entre universidades y firmas, buscando senderos para apoyar el rol cambiante de universidades en el sur, financiado por el International Development Research Center de Canadá, que analizó comparativamente la vinculación academia-empresa, en 12 países de América Latina, Asia y África, integrado por 60 investigadores, entre otros proyectos. Ha publicado 23 libros de autoría, coautoría y coordinados, y 55 artículos en revistas indizadas y 91 capítulos de libros. Como docente ha impartido más de 80 cursos y seminarios de investigación a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Es editora asociada de la revista Research Policy, editora de la revista Innovation and Development y miembro del comité editorial de las revistas Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, Revista Brasileira de Innovação y Economías, Revista Vasca de Economía.
Ha sido invitada a proyectos de asesoría, discusión de reportes e impartir cursos de capacitación para funcionarios públicos por varios organismos internacionales, entre otros el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, UNIDO, OCDE, IDRC, UNCTAD, Banco Mundial, entre otras organizaciones. Es consejera de organización del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 2018. Bienvenida, Gaby. Realmente estamos ante dos grandes académicas, como pueden ver por estas semblanzas. Por su parte, la doctora Julia Tagüeña Parga estudió física en la Facultad de Ciencias de nuestra UNAM y obtuvo su doctorado en física del estado sólido en la Universidad de Oxford, Gran Bretaña. Es investigadora titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue directora del Centro de Investigación en Energía y de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, ambas dependencias de la UNAM. Fue directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Ad Honorem. Obtuvo la presea Tlacaelel 2001 en la categoría Desarrollo Científico del Estado de Morelos, es Premio de Comunicación de la Ciencia de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología en América Latina y el Caribe 2017, es Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Alejandra Haidar 2020 y es la coordinadora de comunicación del Centro de Ciencias de la Complejidad. Como ven, dos mujeres sumamente comprometidas con el conocimiento, con la academia, pero también con el impacto de la academia y con la transformación de la academia en nuestra sociedad y, por supuesto, con el género. Por eso también teníamos muchas ganas de invitarlas a un miércoles para la igualdad. Y yo voy un poco a hacer alguna pregunta disparadora para que vayamos tejiendo el diálogo fundamentalmente entre ustedes, queridas, que son las que saben realmente. Pero a mí me gustaría saber cómo alguien que se llama Gaby Dutrenit, que se llama Julia Tagüeña, un día en la infancia o en la adolescencia, decide que quiere dedicarse a la ciencia, al conocimiento, a la academia, a las ciencias sociales o a la economía en el caso de Gaby, a la ciencia en el caso, a la física en el caso de Julia. ¿Cómo deciden algo así y a qué se enfrentan? Porque no es fácil ser una niña o una joven en nuestro mundo y decidir que una quiere transitar ese camino. Si quieres, Gaby, empezamos contigo, por favor. Ok, bueno, en verdad en mi caso la decisión fue política, porque bueno, yo era militante en Uruguay, era militante de la izquierda uruguaya, de muy jovencita, porque salí de Uruguay a los 17 años, ¿no? Pero antes era militante y para mí era importante hacer una contribución al país, una contribución a la solución de los problemas del país. Entonces dije, bueno, desde la economía, creo que puedo hacer esa contribución. Y entonces ahí decidí que iba a estudiar economía. Cuando era más pequeña pensaba en historia, ¿no? Pero después pensé que la contribución la podía hacer desde el lado de la economía, tratando de dar visiones alternativas relacionadas con la economía, con las propuestas de economía. Y bueno, y en mi experiencia, bueno, pues como salí exiliada de Uruguay, jovencita, junto con toda la familia, ¿no? Fuimos a dar a Cuba, ¿sí? Que fue el país que nos recibió, nos abrió las puertas con el exilio de la dictadura uruguaya, y bueno, ahí ya había tomado la decisión, ¿no? Y entré a la Universidad de La Habana y estudié economía en la Universidad de La Habana. Y bueno, después vine para México, entonces hice la maestría en la UNAM, y bueno, y así después fue todo el proceso, terminando la maestría entré a la universidad, ¿no? Entonces, a la UAM en mi caso, ¿no? Inmediatamente que terminé la maestría. Y bueno, después vino el proceso del doctorado, pero, o sea, hubo un contenido muy de lucha política, esa lucha política la plasmé o la concreté en mi trabajo académico a través de la economía.
Muchas gracias, Gaby. Julia, en tu caso. Bueno, mira, yo la verdad es que viví en un ambiente donde la ciencia y en particular la física eran muy apreciados y muy reconocidos. Mi padre estudió física muy joven, luego estudió medicina, aunque mi madre había estudiado filosofía y letras, porque en la época de mis padres todos los físicos iban a conseguir novias en filosofía y letras, porque era como un procedimiento habitual, pero mi madre tenía mucho interés en la ciencia también y era un tema constante en la casa. Mi hermana mayor, nada más tengo una hermana que es mayor que yo, ella estudió física, entonces lo veía yo como algo casi, además me encantaban las matemáticas, ya saben que las matemáticas luego definen estas cosas, era mi materia favorita, entonces parecía como natural que yo fuera en esa dirección, pero yo sí siento que mi generación sí fue muy marcada por la llegada del ser humano a la luna, porque yo me imagino que todas ustedes creen que sí se llegó a la luna, ya ven que es una de estas hipótesis de que todo es cuento, pero no, sí se llegó. Y eso a mi generación, para mi generación fue muy impactante. De hecho, se dice que es el momento que arranca la comunicación de la ciencia real en nuestro planeta. En cierta forma por motivos políticos, porque los países querían mostrarle a la sociedad sus éxitos de haber llegado al espacio, ¿no? En realidad es con el Sputnik que empiezan realmente la promoción de la física. Entonces de pronto la física se pone de moda. Esa es la realidad, lo cual no suele pasar con la física, que no suele ser como una materia tan popular, ¿no? Se pone de moda. Y ya ven ustedes que hay tendencias que lo marcan, ¿no? Por ejemplo, dicen que cuando salió la película de Indiana Jones, pues aumentó las inscripciones en arqueología porque la gente se imaginaba así, ¿no? Y lo mismo en ciencia forense y tal. Entonces yo sí siento que mi generación sí estuvo muy marcada por el espacio. Y de hecho nos sigue marcando el espacio, ¿no? Ahora, por ejemplo, todo lo de Marte, pues nos tiene a todos verdaderamente fascinados, ¿no? Entonces, yo creo que esa combinación hizo que yo tuviera una clara idea de que quería ser científica y en particular que quería ser física. Y desde luego ayudó que crecí en libertad, que en mi familia pensaban que uno podía hacer lo que quisiera hacer. Y que por supuesto que una mujer podía hacer matemáticas, podía hacer física, y esa libertad te permite escoger desde otro lugar, ¿no? Entonces, pues mi padre, que solo tuvo hijas, dijo, bueno, pues está bien, perfecto, que mis hijas sean científicas como yo, le pareció fantástica idea. Entonces, bueno, ese sería un pequeño resumen y bueno, mil gracias por la pregunta. La vocación siempre es una combinación de las... Ah, tuve buenísimos maestros, perdón, también debí haber dicho eso. Estuve en una escuela donde había unos maestros jóvenes, físicos, excepcionalmente buenos y yo creo que ellos también influyeron mucho en mi decisión. Me gusta mucho esto que dicen, sumando un poco lo que plantean las dos. Por una parte, un momento muy politizado en el que Gabriela Dutrenit asume un poco esa responsabilidad de la militancia de tenemos que hacer algo que le sirva a la sociedad, que le sirva al país. Y un poco la misma línea en el sentido de Julia, ¿no? Pensado desde otro lugar y también como respuesta a la situación que se estaba viviendo. Sin embargo, tomar esa decisión para muchas de nuestras niñas o jóvenes no es tan fácil. Y yo quisiera que contaran un poco cómo con esta conciencia propia, conciencia que quienes trabajamos en la universidad pública en México tenemos tan clara de lo difícil que es para nuestras chicas poder decidir libremente la carrera y poder avanzar en la carrera, porque no siempre existe esa posibilidad. Sabemos que entran muchas, pero van llegando a los niveles más altos muy pocas. Entonces, quisiera hacerles esa pregunta. Antes de darles la palabra, queridas invitadas, quiero presentar
aquí porque nos acompaña como suele acompañar en nuestros miércoles para la igualdad a nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz. Muchísimas gracias, Tamara, como siempre, por este espacio que en realidad es tuyo, así que adelante, tienes la palabra. Gracias, Sandra. Pues el espacio es de todas. Justamente, pues es un espacio de miércoles para la igualdad donde se escuchan todas las voces, donde es importante mostrar las pluralidades, las diversidades en pensamiento. Y bueno, pues agradecerles muchísimo a Gabriela y a Julia la participación del día de hoy, conocer, por supuesto, lo que ya se estaba platicando, esta vocación científica, este trabajo, esta trayectoria que ustedes han llevado a cabo. Y bueno, pues también todo el trabajo que marca justamente el trabajo y el desarrollo de las mujeres en estas áreas, ¿no? de académicas y científicas. Y bueno, pues también son conversaciones que nos permiten vislumbrar pues todo el trabajo a futuro también, justamente con las niñas, con las jóvenes, y cómo estas trayectorias pueden irse afianzando, pueden irse fortaleciendo, y cada vez tener, pues evidentemente lo que se necesita en este país, más científicas y mayor igualdad en todos los sectores. Así que bueno, pues yo las continúo escuchando, agradecerles muchísimo su trabajo y también aprovechar mi agradecimiento y mi reconocimiento a la labor que nos han ofrecido también en esta Coordinación para la Igualdad de Género como asesoras científicas y académicas que nos han acompañado a lo largo de todos estos meses de creación de la coordinación, y yo espero que nos sigan acompañando. Muchas gracias. Les dejo la palabra. Adelante, continúen. Si me permiten, me faltó poner algo fundamental en mi semblanza, y es que soy parte de la comisión asesora de la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Realmente esta coordinación ha hecho una gran diferencia, está haciendo una gran diferencia en nuestra universidad. También soy miembro de la Comisión de Igualdad de Género de mi instituto, y la verdad es que la labor que ustedes están haciendo es fantástica y ha permitido pues unir las voces de tanta gente y desde muchos diferentes ángulos, y yo he podido aportar el ángulo pues finalmente de las mujeres en las ciencias. No, yo no soy una especialista en estudio de género, pero sí sé lo que le pasa a las mujeres cuando se dedican a la ciencia, y eso me ha llevado a esta conversación. Entonces, voy a corregir mi semblanza, Sandra, voy a incluir ese renglón. Muchas gracias, gracias Tamara por esta invitación, un gusto como siempre verte. Muchas gracias por la invitación también. Ya nos ha tocado trabajar juntos en un poco de asesoría con algunos temas de las leyes en México, y entonces digo, he aprendido montones porque yo tampoco me dedico a los temas de género, pero también vivo los temas de género, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, Tamara, por señalar este tema tan importante. Y gracias a Gabriela y a Julia por realmente haber estado tan cerca de la conformación de la SIGU y por seguir tan cerca. Pero en realidad ese trabajo tan importante y ese apoyo tan importante para nosotras, decíamos que surge de, ustedes dicen que no son especialistas en género, pero en realidad gran parte del trabajo que han hecho busca abrir nuevos caminos para las estudiantes mujeres. Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito de eso, ¿no? Del compromiso de ustedes con los temas, primero de formación de estudiantes, de eso que llamamos formación de recursos humanos, que finalmente son nuevos productores de conocimiento que van a aportar a nuestra sociedad, ¿no? Y luego, bueno, esto mismo llevado al tema de las mujeres, de las estudiantes mujeres o de las diversidades sexogenéricas, que es un tema que también vamos a tocar. Así que adelante, tienen ustedes la palabra, por favor. ¿Qué te parece si empiezo yo ahora? Dale.
Bueno, yo la verdad es que de pronto en este momento de mi vida me doy cuenta que he sido feminista toda mi vida, pero a veces sin darme cuenta, porque he estado tomando posiciones de apoyo a las mujeres, posiciones de apoyo a las estudiantes, de apoyo a todas las mujeres que me rodean y de mí misma, por supuesto. Y poco a poco me he dado cuenta de que esto en realidad está relacionado con una política científica. O sea, tiene que haber un cambio estructural más allá de la buena intención, porque por supuesto que yo trato muy bien a todos mis alumnos, hombres y mujeres, y soy muy consciente de la problemática que tienen las mujeres, que es diferente a la problemática que tienen los hombres. Realmente el amor por la ciencia es común. Todos los seres humanos lo compartimos, pero las dificultades para desarrollarte en el trabajo sí dependen definitivamente de tu género, ¿no? Entonces, yo sí siento que toda mi vida he sido congruente con una actitud igualitaria de género, pero hay un momento que entiendo que eso no puede ser nada más una posición personal, tiene que haber algo más estructural que lo cambie. Y eso, la verdad, lo aprendí gracias a Gabriela Dutreni, porque yo apenas la conocía y ella organizó la primera reunión de perspectiva de género en la política científica mexicana. ¿Te acuerdas, Gaby, que la organizaste en el Sor Juana, ahí en el centro? Éramos un montón de mujeres, unos pocos hombres. Ya ven que siempre hay algunos hombres solidarios, pero siempre la verdad es que son menos. Y Gabriela organiza la primera reunión oficial, siendo la coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, donde se discute la posibilidad de que la política científica incluya a la mujer. Este documento que ella produce se puede bajar de la página del foro y es un documento que además ella hace llegar al CONACYT pidiéndole al CONACYT cuentas, diciendo el CONACYT tiene que poner comisiones paritarias, el CONACYT tiene que tomar medidas que favorezcan la participación de las mujeres, tiene que revisar en los proyectos que haya la posibilidad de que las mujeres sean responsables, en fin, hace una serie de análisis que llegan al CONACYT y que el CONACYT analiza. Yo en ese momento estaba en CONACYT y traté de hacer lo que pensé que se podía hacer y tuve algunos pequeños logros puntuales. Por ejemplo, el CONACYT ya tenía en el reglamento del SNI que cuando una mujer investigadora tenía un hijo, eso le daba un año más de permanencia en el Sistema Nacional de Investigadores. Pero por un motivo, desde luego, para nada malintencionado, hay un problema de si pones la fecha al principio del año o pones la fecha al final del año. Y tal y como estaba escrito el reglamento, todas las mujeres que tenían bebés al final del año ya no cabían por la forma en la que estaban escritas las fechas. Es una cosa que parecería superficial, pero yo lo que hice fue cambiar esa fecha. Y de pronto en una reunión se me acercó una mujer y me dijo, es que yo quiero agradecerle que tuve derecho al año. Le dije, no, no me agradezcas nada, esto pasó mucho antes que yo. Y me dijo, no, no, pasó ahora, porque el cambio de fecha me permitió entrar. Y yo me di cuenta de eso porque una mujer que yo conozco tuvo su bebé en diciembre y eso le había impedido completamente pedir esta prestación, aunque ya era una prestación anterior. También tuve mucho cuidado de que entre las convocatorias apareciera el tema de dimensión de género, que quiere decir incluir la perspectiva de género en la investigación. Si quieren, luego tal vez podríamos hablar de eso, pero hay mucha literatura al respecto. Y luego una experiencia que viví que me pareció muy importante. Y quiero decir que estas ideas, estoy segura de que todos estamos de acuerdo con ellas. De ninguna manera pretendo decir que fue algo que nada más yo impulsé. No creo que haya una persona que no esté de acuerdo, por lo menos se atreva a decir que no está de acuerdo con la igualdad de género. Se me acercó una persona transgénero a pedirme que le ayudara el SNI a que se le reconociera el nivel del SNI, porque evidentemente cuando cambian todos tus papeles, pues cambia tu nombre en el título, cambia tu nombre en los artículos. Y entonces, por supuesto, que hicimos todo lo que se tenía que hacer para que el SNI fuera pasado a esta personalidad que es perfectamente válida y que debemos hacer todo para permitirla, ¿no? Y además tuvimos mucho cuidado de que esto quedara muy bien documentado para que cubra cualquier acción posterior. Entonces, en resumen, la igualdad de género sí requiere de políticas,
requiere de decisiones estructurales, además de la buena intención de todos. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de colaborar con Gabriela en esto y desde el CONACYT poder hacer algo en esta dirección. Cuando quedo como coordinadora del foro, retomo el trabajo de Gabriela, lo volvemos un documento que es público, que se llama Mujeres en Ciencia, ¿no? La perspectiva de género en el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Y ese documento, Sandra no me dejará mentir, que la coordinación lo ha utilizado y ha resultado muy útil porque tiene muchísimas referencias del el tema de mujeres en ciencia. Eso es lo que me gustaría comentarles. Muchas gracias. Déjenme entonces comentar un poquito las ideas que me vienen a raíz de todo lo que ha comentado Julia, ¿no? Primero un poquito la experiencia, ¿no? O sea, en Uruguay, en la época que yo estudié educación pública, primaria, secundaria, ¿no? La prepa, en verdad había mucha participación de las mujeres, o sea, estaba un poco más avanzado que en México en aquella época, ¿no? En aquella época, ¿no? Entonces yo no sentía esta cosa contra las mujeres o de que me ponían piedras en el camino o que me era más difícil avanzar. Este tema del techo de cristal no lo veía tan claro en esas épocas, ¿no? Pero me acuerdo ya estando en México, en la UAM, de hecho, ¿no? Yo participo, soy coordinadora de Latinoamericana de una red que es parte de una red internacional, mundial, ¿no? Sobre los temas mismos, esto de políticas, de ciencia y tecnología y sistemas de innovación, de ciencia, tecnología, innovación, etc. Y en el 2002 se hizo la primera reunión de esta red y se hizo en Brasil, en Río de Janeiro. Y entonces una de las colegas brasileras que estuvo en la organización del evento, me acuerdo que nos escribía, por favor necesito que acepten participar en tal mesa o tal otra. No hay equilibrio, un balance de género en esas mesas, ¿no? Entonces fue la primera vez que realmente me enfrenté a ese tema y a esa preocupación, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí lo empecé a incorporar, ¿sí? en mi forma de trabajo. Y cada vez que he organizado muchos congresos y seminarios desde el 2002 para adelante, yo ya me quedó ese tema, esa preocupación de que hubiera, a veces el balance, el problema es con los hombres, porque a veces estamos más mujeres que hombres en las mesas, ¿no? Entonces cuando llegué al foro consultivo en el 2012, yo estuve del 2012 al 2014, al estar en la coordinación, bueno, primero me tocó vivir eso de que había, de pronto en una foto que aparecía donde todos los que estábamos en el estrado, porque todos eran autoridades, y yo era la única mujer. Entonces eso era tan obvio, y entonces bueno, al ser mujer dirigiendo esta organización y en ese contexto, para mí sentí la responsabilidad de organizar algo para dar espacio al tema del género, ¿no? Y así organizamos esto que menciona Julia, que fue ese conjunto de reuniones. De hecho, Sandra fue parte del comité organizador de esto, que se llamó Una mirada a la ciencia, tecnología e innovación con perspectiva de género hacia las políticas públicas. Fue el enfoque, porque bueno, yo tenía que cumplir las funciones del foro, ¿no? Entonces yo no podía dedicarme al tema de género en cualquier ámbito. El foro en sus funciones es dar la voz, generar consenso para las políticas públicas, ¿no? De ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues la perspectiva de género en estas políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación era algo que no teníamos, que no es que nadie había hecho nada, vamos a decir las cosas como son, ya había habido esfuerzos, sobre todo del grupo de ciencia y mujer que tiene la mayor base de apoyo y de integración que está en la UNAM. Ya se habían hecho esfuerzos para cambiar algunas de las leyes incluso en la ley de ciencia y tecnología para la incorporación de la perspectiva de género, ya se habían dado los primeros pasos con logros, pero bueno, me pareció que era importante hacerlo para el diseño de las políticas públicas, que en ese ámbito no se había hecho, y se formó todo ese grupo de trabajo de especialistas, porque bueno, no era mi especialidad, pero al foro lo que le tocaba era justamente eso, conjuntar especialistas de distintas universidades, de distintas áreas de conocimiento, y generar consensos para hacer las propuestas
para el diseño de las políticas. Entonces se armó ese grupo de trabajo que trabajamos a lo largo del 2013, y en diciembre de 2013 se hizo ese evento, que en realidad ahí fue la conclusión del trabajo que se había hecho a lo largo de todo el año, y hubo como 500 participantes, como el 15 o 20% fueron hombres, sí fue alto el porcentaje de hombres, digo, para la temática, y ahí lo que se hizo fue sacar las conclusiones, fue ya discutir las conclusiones que se sacaron del evento, de que se habían generado en las mesas de trabajo, y ahí se generó el consenso sobre las conclusiones, y esas conclusiones son las que luego dieron paso a que le enviáramos ese oficio a Julia Tangüeña, que en ese momento estaba en la dirección adjunta de CONACYT. Entonces lo encontré, porque bueno, ahora pensando un poquito en esta reunión, ¿no? Empecé a recordar un poco, y encontré el oficio del 17 de junio de 2014, donde se hacía la propuesta a CONACYT de que, por ejemplo, en las áreas de humanidades y en el área de ciencias sociales se incorporaran los estudios de género como un campo de conocimiento, no solo a nivel de disciplina, que es un nivel mucho más específico, que fuera mucho más amplio. Incluso en el área, dice otro punto, de ciencias biológicas y de la salud, en el área 3, donde hay un montón de investigadoras, sobre todo mujeres que trabajan temas de género, y que no son evaluadas. Esos trabajos que hacen no son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces propusimos también de que eso se incorporara y fuera analizada por una comisión de multidisciplinario que evaluara ese trabajo que hacen las colegas para que se incorporara en la evaluación del Sistema Nacional de Investigadores. E incluso los resultados de este evento, ¿no?, que se hizo de una mirada a la ciencia, la tecnología y la innovación con perspectiva de género para el diseño de las políticas públicas, los resultados se presentaron en una declaración que sacamos el 8 de mayo, el Día Internacional de la Mujer, ¿te acordás, Sandra? Con todo el simbolismo que eso significaba, ¿no? Bueno. Oye, qué bueno que lo recuerdes, se me había olvidado, pero sí metimos estudios de género en el SNI. Es otra de las cosas que se hicieron. Efectivamente les hicimos caso, ¿no? Pues digo, sí, eran propuestas muy buenas. Sí, lo que pasa es que el pasar de una propuesta que se hace, ¿no?, que la propuesta a un cambio, claro, a un cambio real. El foro consultivo, a que eso se transformara en un cambio en los programas, eso lleva tiempo, y eso es algo que muchas veces la gente, los colegas que participan en los grupos de trabajo dicen, no veo los resultados, pero es que transformar una política pública lleva tiempo. ¿Sí? Porque sí, hay que hacer cambios, y las reglas de operación, y tiene que ser revisado por los abogados. O sea, es un proceso que lleva tiempo, no hay vuelta, ¿no? Y así es, claro, el proceso de diseño de la política pública, ¿no? Claro, pero es bien cierto lo que dices, y debí de haberlo mencionado, que antes de esta reunión, que sí fue la primera en política científica, más no el primer movimiento femenino. Bueno, el primer movimiento pasó en Mérida, al acabar la revolución. O sea, obviamente estamos tomando los movimientos de muchas mujeres a lo largo de la historia. Efectivamente, hubo un cambio gracias a las feministas en la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, y en 2013 entró la perspectiva de género dentro de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente. Y ese es un logro que no debe de perder la nueva ley, que todavía no se ha presentado. O sea, todos los avances que ha tenido la comunidad en materia de igualdad de género tienen que ir siempre hacia adelante, nunca retroceder. Interesante esta posibilidad de hacer memoria desde el trabajo académico, muy concentrado también en sus propias disciplinas, en sus propias áreas de conocimiento, cada una de ustedes, y que se va transformando, digamos, se va socializando, se va compartiendo también en los espacios de reflexión académica conjunta con colegas, hombres y mujeres, y se transforma finalmente en propuestas de política pública, ¿no? Eso me parece fundamental, porque pasamos de nuestras universidades, y nunca nos vamos a cansar de decir de la maravilla de tener estas universidades públicas que nos permiten formar recursos humanos, nos permiten investigar, nos permiten generar redes de conocimiento y de investigación con colegas
hombres y mujeres tanto de México como del resto de América Latina y del resto del mundo, y de ahí poder pasar esas preocupaciones, no solo los resultados de investigación que se quedan, por supuesto, en los documentos, los libros, los artículos, sino asumir el compromiso y el reto, que no todo el mundo está dispuesto a asumir, de hacer de esa investigación hecha en conjunto con nuestros estudiantes, nuestros doctorandos, nuestras y nuestros colegas, transformarlo en política pública. Ese recorrido que ustedes están contando un poco y contándolo así como alguien que, bueno, que hace ese recorrido de manera tan ya parte de su cotidianeidad, de su vocación, de sus ganas de cambiar aquellas ganas del adolescente que en el Uruguay quería aportar a la sociedad o Julia desde la propia UNAM, convertida en espacios de discusión de políticas públicas, que hay que decir que desde la Coordinación para la Igualdad de Género han sido fundamentales, ¿no? El trabajo que ustedes han hecho y los documentos que se han producido, las discusiones que han favorecido para nosotras dentro de la UNAM son fundamentales. Me interesa destacar ese recorrido porque quisiera que pensaran ahora hacia dónde debe dirigirse la política de ciencia y técnica o ciencia, tecnología e innovación o la política académica universitaria. ¿Cómo seguimos en esto a fin de realmente transformar nuestra sociedad? ¿Qué hace falta incluir en la nueva ley? ¿Cómo hacemos para que esta nueva ley tenga en cuenta no solo la perspectiva de género, sino que considere un reto propio alcanzar la igualdad sustantiva y no solo dentro de las instituciones académicas, sino favoreciendo la transformación de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo vamos en eso y hacia dónde nos dirigimos? ¿Empiezas tú, Gaby, o quieres que empiece yo? ¿Qué prefieres? Empieza. Bueno, mira, es una pregunta muy pertinente, pero también un poco difícil de contestar porque hay muchas aristas que tienen que ver con esto. A mí me gustaría comentar una que tiene que ser tratada con mucho cuidado porque tiene que ver un poco con la equidad versus la igualdad. O sea, es evidente que lo que queremos es la igualdad. Lo que queremos es la igualdad total en derechos, en oportunidades. Pero en el camino igual tenemos que tomar medidas equitativas para alcanzar la igualdad. Y eso es algo complicado porque en estas decisiones equitativas pueden sonar hasta tal vez un poco discriminatorias y no lo son. No, es simplemente que hace falta ayudar tal vez más a un grupo que a otro. Y eso es lo que se llaman medidas afirmativas. Entonces, yo creo que sí tenemos que tomar medidas afirmativas, dentro de que estamos buscando la igualdad, ¿no? Pero hay cosas que sí tenemos que un poco empujar, porque si no, no van a suceder. Se supone que la brecha entre, digamos, de género, entre hombres y mujeres, va a tardar como unos 100 años, más o menos igualarse. Entonces, sí tenemos que tomar algunas medidas afirmativas. Por ejemplo, voy a referirme a una muy importante. En el periodo anterior del CONACYT había dos adjuntas, una yo en desarrollo científico y la otra mi querida amiga Dolores Sánchez en becas. Ambas feministas, ambas decididas a promover a las mujeres. Y ella llevaba un programa que sigue existiendo y que de hecho nació en la Cámara, que es becas específicas para mujeres indígenas para estudiar el posgrado. Y es un programa afirmativo, porque es un programa que sí hace, por supuesto, diferencia, pero es completamente justo. Ahora, es impresionante, por ejemplo, la capacidad de estas mujeres en aprender inglés, porque todas tienen idiomas originales nativos que son
idiomas fantásticos que te dan una flexibilidad. Tomaban cursos de inglés porque muchas salieron a hacer el posgrado fuera y eran buenísimas, aprendían el inglés inmediatamente. Fuimos parte de un congreso sobre género, que es una red internacional de cumbres de género, en la que por supuesto participó Gabriela y muchísimas mujeres más. Y ahí se le ocurrió a Dolores lo siguiente: bequemos a un grupo de estas mujeres indígenas. Y escogimos un grupo de Guerrero. Y fue fantástico. Realmente fue para el Congreso espectacular. Muchas de ellas nunca habían estado en la Ciudad de México. Participaron con un entusiasmo increíble. Hubo un taller específico de integrador y explicando las características que tiene este programa y la posibilidad de insertarse en sus comunidades después, porque la idea no es sacarlas de sus comunidades, es que sus comunidades crezcan con ellas. Entonces, yo te contestaría que creo que la ley debe de ser hacia la igualdad, pero me parece correcto que contemple ciertas acciones afirmativas y ciertas acciones equitativas, que no es lo mismo la equidad, tú sabes, porque tomas decisiones diferenciadas, tomar ciertas medidas equitativas para finalmente alcanzar la igualdad. Y no es discriminatorio decir que vamos a apoyar a las mujeres indígenas, es simplemente lo justo, ¿sí? Y finalmente llegará un momento en que eso, espero que en algún momento en México eso se vuelva innecesario, pero hoy sí es importante. Entonces, bueno, es un poco, creo que ese es el gran reto, Sandra, el poder combinar, ¿no?, la igualdad con la equidad y con las acciones afirmativas. Yo agregaría que se ha avanzado enormemente, ¿sí?, en estos términos. En los últimos 10 años, o sea, es como si fuera otro México y otro mundo, ¿sí? Porque digo, esto es un fenómeno que no está sucediendo solo en México. Hay países que van más adelante, hay países que van un poco más atrás, pero es un fenómeno que ha venido avanzando, ¿no? Y muchas veces se confunde un poco lo que decía Julia, ¿no? Se confunde esto de usar un lenguaje inclusivo como que eso fuera suficiente, y no lo es. Se necesitan acciones afirmativas, lo mismo que con los grupos marginados, con los grupos indígenas, en este caso Julia lo mencionaba con el tema de las mujeres, pero más allá de las mujeres, los grupos indígenas son discriminados. Entonces también se requieren acciones afirmativas en esa dirección, ¿no? Entonces, o sea, cuando uno mira en la discusión, por ejemplo, ahora sobre la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues ahí esa confusión está. Tal parece de que con poner un lenguaje inclusivo ya está resuelto, y no. Se requiere definir en la misma ley la necesidad de esas acciones afirmativas. Pero claro, tú no vas a decir que ahora, por ejemplo, el nuevo órgano superior que se está planteando para la ciencia, la tecnología y la innovación, que tiene distintos nombres, en el anteproyecto se llama Consejo de Estado, y en la otra propuesta de Prociencia y Red Nacetic se llama Consejo Estratégico, Comité Estratégico Nacional, ¿no? Pero no importa, pero uno no puede decir ahora que tiene que haber 50 y 50%. O sea, es muy difícil, porque muchas veces son los directores y los titulares de las instituciones los que participan, y uno en la ley no puede definir quiénes son los directores y si son hombres o son mujeres. Entonces todo eso es difícil, pero uno en la ley sí puede poner que hay que ir avanzando en esa dirección, ¿sí?, hasta llegar a la igualdad, pero eso tiene que estar plasmado. Una ley tiene que tener principios, ¿sí?, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, tiene que tener principios muy claros para que orienten a la ley general, ¿sí?, y después para que orienten a la política pública, ¿no? Entonces tiene que tener principios de inclusión, de pluralidad, de no discriminación, de igualdad de género, de paridad, ¿no?, y también de imparcialidad y de participación, entre otros sobre otras temáticas. Pero si no se introducen esos principios como principios de la ley, entonces la ley no va a estar ajustada, en todo su desarrollo, en sus distintos capítulos, etcétera, no va a hacerse en función de estos criterios. Y eso hace falta, y como decía Julia, se ha avanzado mucho en México, ¿sí?,
Pero bueno, el tema es que en términos de la ley, incluso lo que se ha logrado materializar en cambios en la ley, pues que no volvamos para atrás. Y esa sí que es una preocupación. Sí, sin duda. Muchísimas gracias por estas reflexiones. No sé si quieran agregar algo más a esta charla, a este diálogo, a este espacio que a mí me ha enriquecido muchísimo, me ha enriquecido escucharlas y supongo que también estará enriqueciendo a la gente que nos ve. Yo que conocía sus trayectorias, estoy descubriendo cosas o redescubriendo cosas que no tenía tan claras, así que me encanta, pero no sé si quieran se haya quedado algo en el tintero. Claro, hay muchas cosas en el tintero, pero si quieran ahora sumar algo más a esta charla de miércoles para la igualdad. A mí me gustaría reiterar la oportunidad de estar aquí contigo, con Tamara, con Gabriela. En realidad, este es un asunto sin duda de hombres y mujeres. En el camino hemos tenido apoyos de muchísimos hombres que están 100% de acuerdo con la igualdad de género. Pero también es cierto que hay algo que se llama sororidad. Y es verdad que con las amigas de alguna manera interaccionas de una manera especial, sin que eso quiera decir que no haya amigos maravillosos que han sido fundamentales en este tema de la igualdad. Entonces, sí creo que lo que está haciendo la universidad de poner esta energía junta, de muchas mujeres trabajando por una meta común, va a repercutir fantásticamente en nuestra universidad. Y yo, la verdad, Sandra, más bien quiero terminar felicitando a Tamara y a ti y a toda la coordinación, porque me consta que están haciendo un trabajo extraordinario y que está repercutiendo mucho en las mujeres jóvenes de nuestra universidad, que son nuestra responsabilidad y es por las que tenemos que trabajar. Entonces, yo solamente terminaría diciendo que muchas gracias, saludando a mi amiga Gabriela, compañera de batallas por la igualdad de género. Bueno, muchísimas gracias. Yo vengo de la UAM, a pesar de que soy Puma también porque hice la maestría en la UNAM, pero bueno, estoy en la UAM. La UAM también está haciendo avances importantes sobre el tema de género, violencia de género, etcétera, y se han hecho avances muy importantes, se está avanzando también en esta dirección, y también es importante que tengamos esos espacios de participación donde podamos interactuar entre las distintas instituciones de educación superior, centros públicos de investigación, porque bueno, hay muchos temas que nos toca a todos juntos, y bueno, el foro consultivo era justamente ese espacio, ¿no? Como fueron los eventos que organizamos, espacios de participación para que pudieran confluir los distintos especialistas y poder a partir de eso hacer las propuestas de política pública. Se requieren esos espacios, ¿sí? Para que trascienda lo que se hace en una universidad o en otra y se logren que estos cambios sean cambios en todo el país y enriquezcan a toda la población. Muchas gracias por organizar esta reunión. La verdad que estuvo súper interesante además la interacción, porque bueno, normalmente no hablamos de estas cosas ni con Sandra ni con Julia, ¿no? Pues yo, la verdad es que sí, solo me queda agradecerles porque siempre es un lujo escucharlas, un lujo saber del compromiso que las mueve y que además, aunque ustedes son dos personas con mucha presencia, muy fuertes, con un respaldo académico y universitario importante, hay que decir que también son la cara visible de grupos grandes de académicas, de mujeres comprometidas con el conocimiento, con la igualdad de género. De alguna manera, a través de ustedes, escuchamos también las voces de las académicas más jóvenes, de los grupos más vulnerables que están llegando a la universidad, gracias también a estas medidas de apoyo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que planteabas, Julia, en términos de la equidad y la igualdad. ¿Cómo hacemos para seguir abriendo caminos para aquellas mujeres a las que les resulta más complejo, más difícil
Aquí el tema de la interseccionalidad de nuestras mujeres es fundamental, ¿no? Pero la verdad es que es un lujo escucharlas, pensar en todas estas otras mujeres que están presentes también en las palabras de ustedes y retomar, yo cerraría retomando algo que nos une como Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, a ustedes como académicas de la UNAM, de la UAM, como representantes en su momento de CONACYT, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de las redes de investigación en las que ustedes participan. ¿Qué es este concepto de igualdad, de compromiso con el género y, como bien lo decía Julia en un momento, de sororidad? Sin duda, tenemos también colegas hombres muy solidarios con esta causa. Estamos trabajando mucho para sensibilizar y transformar el modo de actuar de un campo que es el campo académico, el campo científico, que ha tenido siglos de estructura patriarcal. Estamos trabajando por quebrar esas estructuras, hacia allá vamos y para eso tenemos que hacerlo con todas y con todos. Entonces, pues en realidad solo me queda agradecerles muchísimo, agradecerles su lucidez, agradecerles su compromiso y su valentía con las luchas que hay que seguir dando. A nombre de la Coordinación para la Igualdad de Género, de nuestra coordinadora Tamara Martínez Ruiz y de toda la equipa que hace posible que tengamos este miércoles para la igualdad. Muchísimas gracias, queridas Gabriela Dutrenit, Julia Tagüeña, y seguimos en este camino gracias a ustedes. Mil gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Cuídense mucho y nos vemos, por supuesto, el próximo miércoles. Esperamos ahora sus comentarios, sus preguntas en torno a este enriquecedor y maravilloso diálogo que hemos tenido hoy. Mil gracias. Cuídense mucho. Hasta el próximo miércoles. Chao.